Cuando yo me empecé a relacionar con Encarnita, que es mi esposa, nunca pude decir, yo voy a visitar a mi novia. Yo esa expresión jamás la he utilizado. Siempre decía, voy a ver a una amiga. Bueno, i com us imagineu la vostra situació de quan sigueu dones i homes grans? Pues no lo había pensado nunca, la verdad. Me siento discriminado por muchas cosas. Primero me siento discriminado por ser gay, después me siento discriminado por ser maricón, por ser sidoso, por ser sudaca y por ser viejo. Soy mayor, estoy enferma, tengo una patología importante, soy mujer, soy lesbiana, soy cristiana. ¿Cuántos aspectos de mi vida podrían ser considerados como estigma social? I de fet sorgeixen totes del mateix sistema i això vull dir, a vegades doncs, no queda prou clar que sorgeixen del patriarcat, o sigui, del sistema patriarcal. Això ho estic veient, per exemple, quan vaig al club de natació que jo vaig, la gent gran doncs, són els 3 temes que dominen, els maricons, el futbol i les dones. Doncs no, preferiria anar amb un que fos de gais i lesbianes, que saps que pots parlar de tot, el que sigui, amb tota tranquil·litat, perquè si tu vas amb un d'aquests casals de vells i comences a parlar d'aquest tema, se t'horroritzaran o et començaran a insultar o el que sigui generalment. El tema es que para los heterosexuales envejecer perdiendo facultades sexuales es duro y entonces están continuamente reivindicando una especie de machismo, más en esta sociedad. Son 40 años de franquismo, son 40 años de homofobia. Son 40 años de educación permanente en las que les enseñaron que o éramos delincuentes o basura social. Yo en mi cabeza tenía pues un lío, un conflicto emocional muy importante, y en una ocasión se me ocurrió acudir a un psiquiatra, porque claro, yo pensaba, esto lo tengo que resolver y no sé cómo. No lo podía hablar en casa, no lo podía hablar con las educadoras que tenía. Incluso ya era yo mayor, quizás calculo 18, 20 años. Así que un día se me ocurrió ir a un psiquiatra. Y él me dijo, bueno, pues tendrás que venir aquí unas cuantas sesiones y te practicaremos el electroshock. Suerte que yo, creo que fue mi ángel de la guarda que me hizo decir, no hagas caso a este señor. Este médico no sabe por dónde va. Les relacions, vull dir, de la gent i en el cas de les lesbianes o les dones, les lesbianes grans, les relacions no són mai fàcils, per dir-ho d'alguna manera. Perquè les dones hem estat sempre, vull dir, venim sobretot les dones grans, o sigui, venim de situacions molt repressives i d'estar-se les dones tancades a casa. El que ens agradaria és, com si diguéssim, amb l'experiència actual, poder tenir, vull dir, 20 o 30 anys menys. En cuanto a imaginarme a mí como lo que soy dentro de unos años, sí me imagino muchas veces como señora mayor, porque en ese sentido sí que veo a una señora mayor y me lo imagino. No sé cómo será, solo sé que intentaré vivir mi vida de la manera más natural posible y que a esas alturas no estemos tan jodidos, si me permite la palabra, como para tener que seguir escondiéndome todavía más, no? Sí, anava a buscar treball i em deien, senyoreta, sí, doni'm el seu document d'identitat. Però, esclar, al donar el document d'identitat veien que jo no era una senyora. Llavors no em donaven treball. Bueno, llavors em vaig haver de posar a treballar a l'espectacle. Nights and days of flame or thrill. Have you ever felt this vibe until? Look at bodies bending like snakes. Sparking dream that changed my way I've been.
soul for God and dirty faith. She would cold her dress until the sun, while she moved and breathed and spread outside. The blue sea and clouds start to dance, while all the people there looking up to say something. Els gais, a partir dels 45 anys, ens comencem a fer invisibles. Comença tot un procés que els francesos en dirien la douce pente, o un dolce pendent, que acaba que ets totalment invisible, i no és que no et mirin, es que ni et veuen gairebé. Pero tú sabes que los bares básicamente son de gente muy joven. Cuando pasas, puedes llegar a sentir un comentario así como tontito, así de ¡ay, cuánta momia que hay suelta! Jo era un gran ballador, m'encantava ballar, i anava a les discoteques quasi tots els caps de setmana, però un dia em vaig trobar que estava ballant allà. Estava una mica col·locadet, perquè jo soc de la generació del porro, i aleshores doncs també fumava porros. Ara no fumo, però me'n recordo que estava en una discoteca una mica ballant, i quan em va passar l'efecte del porro així, em vaig adonar que podien ser nets meus els que estaven ballant allà, i dic, però què estic fent aquí? Em vaig sentir com ridícul, i ja no hi he anat més. La majoria que jo m'he donat compte de les persones grans, heterosexuals, homosexuals i tot això, els encanta la persona jove. Jo ara imagineu-vos que jo em diguessin a mi, Laura, una persona de 20 anys m'he enamorat de tu. Diria que està borratxa, perquè no m'ho creuria. Tú ahora preguntas a una persona joven y te dirá, no, yo creo que las personas mayores no mantienen como si fuéramos asexuadas. Pues no. Tenemos nuestras necesidades, no te digo como cuando éramos jóvenes, porque todo evoluciona, pero tú tienes necesidad de cobijo, de cariño, de atención, de que tu pareja esté por ti, de estar juntas, en fin, de todo esto. Claro que sí. Y hoy en día ya noto que yo, digamos, yo o cualquier gay puede estar más o menos, no digo que libre de cualquier agresión, pero por lo menos puede mostrarse sin excesivas dificultades. Y eso es de agradecer. Yo vengo de una etapa de clandestinidad. A mí, por estar parado en una esquina, me podían llevar preso a la comisaría y tenerme 24 horas y decir todas las 24 horas diciéndome que yo era maricón y yo todas las 24 horas negando de que no. Quantitat de gais i lesbianes que es van haver de casar perquè no se sabés, etc. Et treien de casa. En fi, encara recordo mares que havien dit prefereixo un fill criminal o un fill mongòlic a un fill maricón. Bé, doncs mireu com estem ara. Gràcies a la lluita, perquè a ningú se li donen drets si no lluita per ells. Más de una vez he escuchado como de, es que las lesbianas tienen muy mala hostia. Y dice, perdona, ¿cómo te has dirigido a esta persona? ¿Sabes si te has dirigido con respeto? Porque en muchas ocasiones ocurre que directamente te faltan el respeto y luego ya se presentan. ¿Sabes lo que...? Entonces, si tú directamente estás faltando al respeto, obviamente no voy a ser la persona más agradable del mundo contigo, aunque lo pueda ser en cualquier otra ocasión. Entonces, en fin, que se suman ahí muchos factores para que estas señoras pues se quieran hacer su paréntesis y su vida aparte del resto. Perquè en aquella època, a més de perillosos socials i corruptors de menors per definició, eren els pitjors dels pecadors per l'Església, érem uns malalts mentals per la medicina i la ciència. Avui en dia amb una llibertat meravellosa, però amb una llibertat meravellosa que us diré una cosa. Antigament la llibertat amagada era com més solidària. Van crear 2 centres de rehabilitació d'homosexuals a Badajoz i a Huelva. Un, perquè en aquella època es considerava que els homosexuals eren de 2 classes.
els que eren per nacimiento i els que ho eren per vicio. I sobretot, com els canviaven, doncs treballant. De la mateixa manera, que és que això estic tip de dir-ho sempre, ja em fa vergonya, però bueno, en els camps de concentració nazi, quan arribaves, hi havia un gran cartell allà que deia Arbeit macht frei, el treball us fa lliures. Doncs el treball us farà heterosexuals. A partir de l'any 76, en el cas de les dones, vull dir, les primeres jornades catalanes de la dona van ser essencials per això, a partir d'aleshores les coses han anat canviant. Ara, vull dir, una cosa és que canviïn les lleis i una altra cosa és que canviï la mentalitat de la gent. Jo me'n recordo que en el Casal Lambda vaig donar una conferència sobre precisament els canvis que hi ha hagut en la societat i em va sortir un marrec d'uns 18 anys, molt jovenet, dient, però si sempre ha estat igual, que no hem avançat res. Mira, em va indignar tant que li vaig dir, però com pots tu dir això que no has viscut res, no saps res de la vida i pots dir que tot ha estat sempre igual i que està igual? No, això en certa manera m'ho vaig prendre com no un insult, però quasi un insult a tots els que havíem lluitat per aconseguir tot això. Jo vaig viure els temps d'en Franco. I us dic una cosa. Vaig viure els temps d'en Franco. I em trobo amb més dignitat i en pau en temps d'en Franco que avui en dia. Jo mai a la vida vaig tenir cap problema. Mai. I ja veieu que vaig ser treballava en cabaret, treballava en tots els puestos. Mai. Les persones que es posaven en problemes tenien problemes i la gent que no es posava en problemes no els tenia. Jo no en vaig tenir mai cap de problema, gràcies a Déu. Jo sempre vaig estar al meu puesto, sabia on era el blanc, sabia on era el negre i no em posava ni en follons ni en discussions. Al llarg de tota la meva vida he patit d'una u altra manera homofòbia, ahora más sutil, más descarada, i el que més por tinc és que no tingui un envelliment digne. Jo sempre faig la broma de que quan, per exemple, em regalen algun vestit o alguna peça de roba tal, molt bona i tal, dic, ja me la guardo per quan vagi a la residència. Jo faig aquesta broma, vull dir, perquè, a veure, penso que d'alguna manera he de preveure aquesta possibilitat. Que a mi el que m'agradaria més és estar-me al pis, vull dir, en plan comunitari, vull dir, amb les 3 o 4 amigues, vull dir, ara estic amb 2, vull dir, doncs 3, 4, vull dir, si aconseguim un pis més gran i tot plegat, i tenir una persona que ens cuidi a totes, tenia jo un parell de professionals, la que vingui a fer la neteja i la que vingui a tenir cura de tal, això seria l'ideal. Yo tuve un amigo que no soportaba el verse envejecer, o sea, y no había envejecido, tenía 27, 28 años, y se me tiró de un balcón. Ya cuando llegas a mayor, lo que ves en el suicidio es, bueno, una salida como cualquier otra. O sea, lo que tú no te puedes permitir es supongo, que es lo que yo no querría, vivir en una dependència absoluta respecte a los demás. He conegut gent de tota la meva mena. Aquest senyor, clar, es va fer, aquesta senyora que actuava, que no li podies parlar de senyor perquè es posava boja. Ella era una senyora i no volia ser un senyor. Però quan se va fer gran va haver d'anar a una residència i em sembla, m'ho havia explicat, que li van comentar que es havia hagut de tallar el cabell i es havia hagut de vestir de senyor, perquè si no, no era acceptada en aquest puesto. Y esto dicho por una persona que tiene un cargo importante en el ayuntamiento, que ha recibido quejas de parejas que al llegar a la residencia les han separado. No me estoy inventando nada. Porque si tuvieras esposa e hijos, podrías volver a casa. Pero en tu estado, como estás y con las necesidades que tienes, es mejor que estés en un sitio atendido y protegido. O sea, de alguna forma se nos considera que como un grupo marginal o residual tenemos que estar en esas situaciones, ¿no? Hay una circunstancia que me pasa con mi esposa y es que nosotras por la calle nunca nos cogemos de la mano. Y tú dirás, ¿por qué? Sería otra de las diferencias con respecto a una mujer hetero, por ejemplo. Pues porque tenemos miedo.
porque hemos introyectado el miedo tan adentro que nos parece que si nos cogemos de la mano, pues alguien nos va a insultar. Alguna vez nos ha pasado, pero bueno, quizás no tendría por qué pasar siempre, y nosotras tendríamos que ser libres pues para cogernos o no de la mano. Pero ¿y si esto lo hiciéramos en una residencia? ¿Qué pasaría? A las 8 de la mañana, bueno, mucho antes ya empiezan a escucharse palabras como maricón, no me hagas esto y tal, referido a los cuidadores, que no son maricones, pero como las viejas están dormidas y a las 6 de la mañana las empiezan a mover, a meterlas en la ducha y tal, y a manipularlas, pues algunas de ellas que son mal habladas empiezan esto. Entonces, bueno, yo me busqué el truco de decir que hay una pequeña librería y una biblioteca, pero de que me iba a ir a la biblioteca de Cañellas. Entonces me dieron permiso, me fui a la biblioteca, hablé con otros amigos gays que venían a buscarme, había ordenador y todo eso. I és molt important que una persona de la nostra condició, sigui lesbiana o sigui gay, acudeixi en puestos i centres de la nostra condició, perquè llavors seran ajudats. Perquè si van en puestos perduts que no saben on navegar, no seran ajudats. Perquè jo crec que hi ha un ditxo que diu cada oveja con su pareja, y es una pura veritat com un temple. Las personas que están al frente y que tienen la responsabilidad y que tienen una tarea que hacer en estos centros para personas mayores, tienen que estar preparadas para recibir todo tipo de personas. Y cuando digo todo tipo de personas, pues digo todo tipo de personas. Blancos, negros, ricos, pobres, enfermos, sanos, guapos, menos guapos, y lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ¿por qué no? Mientras dentro de tu seno familiar la cosa vaya más o menos bien y te respeten, lo demás, no sé, hoy en día es mi madre la que me defiende ante cualquiera que pudiera meterse con su hija por ser lesbiana, ¿no? Antes a lo mejor mi madre iba ocultándolo, ¿no? Llegó felizmente el día de mi boda y resulta que yo no pude invitar a mis familiares, no les pude invitar, no es que no quise, es que no pude, porque me havien hecho la vida impossible. La família, per mi, el més important de la meva família ha sigut la meva mare, pel descans, i la meva iaia. Les úniques. El resto de la família, per mi, ni han existit. Porqueria. Per mi, la meva mare i la meva iaia, bueno, i ara la meva família, és la Fundació Enllaç. En la fundación yo principalmente me encargo de la atención a usuarios y usuarias. Con la persona que venga vemos cuál es su situación, qué necesidades detecta y a partir de ahí vemos cómo se puede trabajar, qué recursos existen, cómo le podemos acompañar en el sentido más amplio de la palabra y que nadie de ningún casal ni nadie de ninguna entidad se ofenda, pero la verdad es que los casales son muy heterosexistas y muchas entidades tienen un carácter muy de gente joven, estupenda, guapíssima. Perquè jo sempre deia cal trobar també bellesa en els cabells blancs i a l'arruga, no? Pues sembla que comença a fer efecte també això, perquè vam passar una època que només es podia parlar dels cuerpos Danone, dels tios que s'estan tot el dia als gimnasos. La mayor parte de las personas mayores que llegan a la fundación, hay gente que lo dice desde el primer momento explícitamente y hay gente que, aunque no lo diga en su discurso, lo puedes detectar, normalmente es soledad. La soledad que puede vivir un gay mayor es tremenda, digamos, desde el punto de vista de que yo no me imagino a Peter Pan demasiado envejecido. Evidentemente nosotros siempre hemos confiado en que nunca íbamos a envejecer. Porque cuando va pasando la edad para ti, cuando van pasando los años te das cuenta de que tú te vas convirtiendo en ese viejo, ¿no? Que es lo que no vemos desde años atrás, ¿no? La majoria de gent gran pues, no tenen, jo no veig que tinguin interès en fer res, sinó només anar vivint, parlant d'això, no són emprenedors, dinamitzadors, de fer coses en els mateixos grups, sortir, organitzar viatges, excursions. L'esperit de joventut, no, si tu no vols, no es perd mai. Tot depèn de la mateixa gent com és. Yo tengo una sexualidad, yo no la oculto,
Yo tengo una educación que es básicamente machista, heterosexual, y yo si me gusta a alguien que va caminando por la calle le digo guapo. Por tanto, digamos que mi sexualidad no queda comprometida por la edad que tenga. Que a mesura que et vas fent gran, el desig sexual va minvant, no desapareix, perquè el desig, des de que neixes fins que et mores, existeix. Jo sempre he estat esperant la persona adequada, no l'he trobada mai. Amb això ho he resumit tot, no l'he trobat mai la persona adequada. Bueno, doncs encara busco parella, als 82 anys, encara busco l'home de la meva vida. He cregut moltes vegades trobar-lo, però últimament també, i m'ha fallat, em falla sempre, doncs a veure si hi ha algun jovenet intel·ligent, cultivat culturalment o el que sigui, doncs, que li agradi compartir la vida amb mi, m'encantaria. Jo també sé que el faria molt feliç i ja està. Yo compro las cosas todos los días. ¿Por qué? Porque eso me permite ir al mercado, caminar, hablar, me meto con todo el mundo. Me encanta servir té en la tarde y vienen algunos a tomar el té o alguna tontería de ese estilo, porque me gusta que huelan las mezclas de té que he hecho, si les gustan o no, si esto, si lo demás allá. No estamos en la misma situación que hace muchos años, que existe una ley del matrimonio, todavía, pese a todo. Es decir, que la concepción social está un poco más aceptada, pero aún así yo no iría cogida de la mano con ella por determinadas calles de Barcelona a X horas de la noche. Es decir, el cuidado ya lo tenemos de antes, no es cuestión ya de sentirse incluso discriminado, sino que ya estás evitando la discriminación, es decir, tú ya vas protegido. En esta sala nos casamos la Paulina y yo el 5 de noviembre del 2005. Todos los derechos que a mí se me han negado durante muchos años han supuesto un ahorro al erario público muy importante. Porque hasta el año 2005 yo no tuve el derecho a casarme, por ejemplo. Bueno, pues ahora es el momento en que se haga justicia con personas que, teniendo la misma edad que yo o mayores que yo, hemos colaborado a que este país vaya adelante, hemos pagado nuestros impuestos y se nos han negado nuestros derechos. Ahora es la hora de revertir parte de ese ahorro que ha supuesto el no reconocimiento de nuestros derechos en beneficio de las personas mayores, LGTB. Hay que estar vigilantes porque en poco tiempo las cosas podrían cambiar, pero negativamente, y volver de nuevo a la represión y al miedo. Jo penso que anirem bé, que no anem malament, perquè és que hem de ser molt positives, molt positius en aquest sentit. Perquè si no, vull dir, és això que us deia, sembla que ens tirem en plan crític, ens tirem les pedres sobre el propi teulat, i no, vull dir, el moviment LGTB ha fet el que ha pogut i de la millor manera possible, el moviment feminista ha fet el que ha pogut i està fent de la millor manera possible, i bueno, i em fa l'efecte que el que hem de fer és això, vull dir, aguantar i resistir. Sí que no me gustaría olvidarme de una cosa, y es de todas las personas que han trabajado y que han perecido en el empeño, y que no pueden disfrutar de la libertad que tenemos ahora. Un recuerdo para ellas.
nights and days to play mackerel. Have you ever felt this vibe until look at bodies bending like the snakes? Spark and dream a change my way up in. Shame is so forgotten, dirty faith. She would cold her dress under the sun while she moved